Que el Señor los bendiga, hermanos. Yo sé que estamos en un tiempo especial de vacaciones y algunos ya han estado planificando sus viajes. ¿Dónde van a viajar, hermanos? Algunos un poco cerca, algunos un poquito más lejos. Hace unos años atrás, podría decir unos 4 años atrás, tal vez 5, con mi familia nos fuimos no muy lejos, algo cerca que se llama Corani. No sé si algunos han visitado la laguna de Corani. Yo estaba muy entusiasmado porque dije, por fin voy a poder cumplir mi sueño y cazar patos. Y estaba ya viendo algunas recetas de cómo cazar un pato fresco y luego cómo sacarle las pechugas al pato y poder ponerlas a la parrilla. Hasta que luego me di cuenta que iba a salir muy caro. ¿Saben por qué? Porque es prohibido cazar patos en la laguna de Corani. Hay una multa de 1.800 bolivianos, así que se me fueron ahí todas mis ganas. Pero fuimos con mi familia a otro lugar que se llama Coranipampa y ahí nos pusimos a pescar con mis hijos. Ahora, como tú puedes suponer, yo pescando con mis hijos, ¿cómo crees que me fue? ¿Me fue bien o mal? Bueno, pues sacamos como 3 peces porque era un criadero de peces y bueno, pues era muy fácil, era solamente poner la caña y en un minuto ya estaban los peces picando, ¿no? No era gran desafío. Pero ¿cuán difícil crees que fue matar esos peces para comerlos? Yo sé que suena ridículo. Pastor, solo hace falta sacarlos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cortarle la cabeza? Alguien va a decir, pastor, ahóguenlo en un balde. No, ¿verdad? Simplemente es dejarlos y mueren, ¿ok? Y luego comimos. Los niños disfrutaron, pasamos un tiempo muy especial. La única que no comió fue mi hija, por si acaso. Por cuestiones de cariño, porque vio el pez que estaba ahí muriendo y luego les enseñé a destriparlo y resulta que uno de esos peces tenía huevitos dentro, bastantes huevos. Así que ella se puso triste y no quería comer. Pero quería preguntarte, ¿cuál de estos animales es el más difícil de poder matar? Si es que tú vas a comerlo. ¿Una gallina quizá? ¿Hay algunas hermanas acá que saben cómo matar una gallina? ¿Sí? Desplumar con agua caliente, agua fría. Tal vez aquí dentro de nuestra congregación hay algún cazador que me puede decir, pastor, yo tengo la manera exacta de cómo matar a un chancho montés, ¿sí? Bueno, hermanos, estamos hablando acerca de integridad, es la segunda parte. Y hoy vamos a hablar en el primer punto que nos toca de santificación, que se trata de cómo hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahora, tú puedes decir cómo hacer morir un cerdo, una vaca, pero ¿cómo hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Qué es lo más difícil? Porque lo más difícil que puedes tú matar es algo que amas. O sea, matar una gallina no pasa nada, pero si amas esa gallina, si te criaste con ella, es otro sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes que hacer morir lo terrenal en ti y amas en tu naturaleza carnal, en tu Adán que has heredado, amas eso terrenal? Y obviamente, hermanos, por eso necesitamos el Espíritu Santo. La principal obra del Espíritu Santo en la vida del creyente después de la regeneración es la santificación. No es que tú te pongas a hablar en lenguajes raros que nadie te entiende. No es que te pongas a saltar, gritar o a reírte sin sentido. La principal manifestación y el ministerio del Espíritu Santo después de la regeneración es la santificación. Así que leamos lo que dice el texto continuando lo que estábamos estudiando la semana pasada. Dice así, verso 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Ves? Antes de andar en ese altar de la intimidad de Dios, es esa santificación, es el amamiento. Verso 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hermanos, cuando estamos viendo este pasaje de santificación y vemos a Cristo, hermanos, Cristo era santo, santo, santo. Amén. No había nadie más santo. Era Dios encarnado. Incluso cuando ahora vemos en esa encarnación que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en su naturaleza humana, ¿había pecado alguna vez? Para nada. Veamos algunos textos. Quisiera que vayamos a Primera de Corintios, capítulo número 15, para que no le crean al pastor, sino crean lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios así en el verso 45. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Así también está escrito:
Fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Hermanos, Cristo Jesús es ese segundo Adán. En todo aquello que fracasó nuestro primer Adán, nuestro primer padre, Cristo triunfó. Hemos estado hablando eso de manera maravillosa, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre puede rebelarse delante de Dios cuando tiene todo lo que quiere? Está en un huerto donde no le hace falta nada. Todo lo que él va a trabajar va a prosperar, todo lo que va a sembrar va a dar mucho fruto. No le hace falta nada. En un momento, dice el Señor, antes de que Adán se dé cuenta que le hacía falta ayuda idónea, dice que el Señor vio, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que tenía una compañera también. Yo sé que hay algunos varones que están aquí solteros. Levanten su mano, por favor, los solteros, sin tener vergüenza. ¿Dónde están? No hay. Ok. Vamos a orar por ustedes, que el Señor los bendiga en su tiempo y les dé su ayuda idónea. Y en este tiempo lo estaba viendo Adán, que no tenía ayuda idónea, y le dio su ayuda idónea. No le hacía falta nada. Y Adán decidió rebelarse. En medio de la abundancia, decidió rebelarse. Pero ahora en contraste, cuando vemos a Cristo santo, 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 en su naturaleza divina y en su naturaleza humana también, porque fue tentado conforme a todas nuestras tentaciones, pero sin pecado. Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por Satanás, hermanos, Cristo venció, amén. Él triunfó para que nosotros podamos participar de su triunfo y heredar toda su victoria y la perfección de sus buenas obras. Fue por nosotros. ¿Por qué Cristo Jesús se bautizó? Dime tú. Porque todos se bautizaban y tenían que mostrar yo soy pecador, ¿no? Y ese bautismo en el arrepentimiento de Juan. Incluso los mismos judíos. ¿Por qué se bautizó Cristo? ¿Por qué Juan el Bautista al verlo a Jesús dijo, yo debería ser bautizado por ti? Porque Cristo se estaba bautizando para cumplir toda justicia en representación tuya. Así que Cristo cumple de manera perfecta todo esto, mostrando que Él está en una verdadera inocencia, y como ese sacerdote inocente ahora, sin pecado, puede presentarse delante del altar para ofrecer un sacrificio eterno por todos nosotros. Amén. Vamos brevemente para ver eso en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice la palabra de Dios así. Hebreos capítulo 4, en el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que el Señor en esa naturaleza humana, hermanos, sí, vino aquí, fue tentado conforme a todo, pero sin pecado. Y ahora nos dice, al ver a Cristo perfecto, que Él nos puede comprender. En esa naturaleza humana nos puede entender. Yo no sé, hermano, cuáles son las luchas que tienen todos. Trato de tener algunas visitaciones, llorar con los que están llorando, reír con los que están riendo. No sé cuáles son esas luchas que en medio de la noche te trae tristeza, pero ¿sabes quién entiende todo? Cristo. Todas esas debilidades puede entenderlas el Señor. Y podemos acudir por eso a ese trono de gracia para que Él pueda fortalecernos a nosotros. Él fue tentado, pero sin pecado. Ahora, lo curioso, hermanos, al ver esta integridad de Cristo, esta santidad de Cristo, es que ahora vemos el contraste en Adán. Resulta que en Adán no hay inocencia. ¿Qué hay en Adán? Culpabilidad. En Adán hay esa rebeldía. Y lo peor de todo, hay un acercamiento a Dios en hipocresía. Porque el texto dice, ¿no? Lavaré en inocencia mis manos, así andaré alrededor de tu altar. Y lo que vemos en Adán ahora es una corrupción tan grande que cuando tú entras, por ejemplo, nada más para dar una ilustración, al libro de Primera de Samuel, vas a ver a los hijos de Elí, que sabes cómo están viviendo.
están robando del altar, están acostándose con algunas mujeres y están ellos ministrando como sacerdotes en hipocresía. Lo contrario de lo que es integridad. Y esto, hermanos, podríamos nosotros condenar. Yo sé que fácilmente tenemos esa tendencia de mirar y decir, pastor, eso es perverso, eso es hipócrita. Pero ¿cuántas iglesias tú vas a ver, no solamente pastores, ministros, líderes o encargados de alabanza que están viviendo en pecado, no están en inocencia, pero están alabando a Dios? Mira lo que dice el texto: para exclamar con voz de acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Cuentan las maravillas de Dios, pero en Adán caído, en hipocresía. Hay iglesias donde el grupo de alabanza o el equipo de alabanza, hermanos, tiene una doble vida. Fines de semana están tocando músicas mundanas en fiestas y los domingos están tocando en la iglesia. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque son profesionales. Y puede ser que suene bonito a los oídos, pero delante de Dios eso es algo que causa asco y vómito, porque no es una integridad. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y saben, hermanos, lo que estamos buscando nosotros es que podamos cantar en integridad. Amén. Pero no solamente en el grupo de alabanza, sino todos nosotros que somos el grupo de alabanza de Dios. Todos ustedes, hermanos, son instrumentos de Dios. Amén. Para que podamos cantar y alabar a Dios, pero en integridad. Pero en Adán, hermanos, es imposible. Queremos vivir esa hipocresía. De manera curiosa, nuestra naturaleza hipócrita hace que busquemos a Dios en pecado sin confesión. Alguien que me pueda decir cuál fue la primera persona que presentó una ofrenda delante de Dios. Bien, Caín. Caín fue el primer personaje en la Biblia que se menciona que presentó su ofrenda delante de Dios. Caín. ¿Por qué un hombre que no ama a Dios, que es réprobo, que no ama al Señor, no tiene fe, presenta su ofrenda? Porque en la naturaleza de Adán queremos esa religiosidad sin integridad. Pero Cristo era totalmente diferente. Y ahora nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, en Cristo sí podemos andar en integridad. Como hemos hablado la semana pasada, en confesión de pecados, obviamente. En Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, donde para esta santificación que estamos hablando, hermanos, es primordial que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Amén. Vamos a ver un versículo que es uno de los que son más usados porque nos dan mucha luz. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3. En el verso 5 dice la palabra de Dios así. No es el pastor Ángel, es la palabra de Dios que te dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Normalmente no les hago repetir frases inventadas por el pastor, así que les voy a hacer repetir lo que dice la Biblia. Repitan conmigo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es eso. Es eso lo que tenemos que hacer. Cada vez, hermanos, que estamos hablando de santificación, y dice, ¿qué es santificación? Es hacer morir lo terrenal en vosotros. Todo aquello que está buscando lo terrenal y no lo eternal, tienes que hacerlo morir. A veces el pastor se excede con ilustraciones, pero por favor, tolérenme. ¿Cómo vas a matar una gallina? Si yo te digo, haz morir esta gallina, ¿agarras el cuchillo más motoso en tu casa? ¿El que es de sierra? ¿El cuchillo de la mantequilla? ¿La puerta de tu auto para cerrar? Pastor, lo más rápido posible. ¿Será que eres tan sabio con una gallina y no eres tan sabio con tu naturaleza pecaminosa? Porque eso es lo que vemos. Para agarrar un animal lo más rápido posible, y para tu naturaleza pecaminosa, de a poquito. Pastor, estoy cambiando de a poquito. Poco, un poquito más cada semana. Este año un poquito más he crecido. Hermanos, el texto dice: haced morir lo terrenal. Son medidas drásticas. Es el cuchillo más afilado que puedas encontrar. ¿Qué es lo terrenal en ti? Dice la Biblia: fornicación,
hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio. A los hombres, mujeres igual. Cristo Jesús ha dicho que si has mirado con tus ojos y has anhelado con tu corazón aquello que no es tuyo, has adulterado, ¿dónde? En tu corazón. Entonces, ¿cómo vas a hacer morir lo terrenal en ti? Es rápido. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Hermanos, ¿qué es la avaricia? ¿La avaricia es el amor al? ¿Tener dinero es malo? No, tener dinero no es nada malo. Ha habido muchos hombres ricos en toda la Biblia. El amor al dinero es lo malo. Es más, después más adelante Pablo tiene una teología muy interesante donde Pablo va a enseñar que a los que son ricos, enséñales que sean más ricos en buenas obras, que sean más ricos eternalmente en tesoros eternos. Así que la avaricia, que es el amor al dinero, cuando cambias tus prioridades y pones ciertas cosas sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre el llamado de Dios, por amor al dinero. Y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas nosotros en otro tiempo, pero ahora ya no, porque tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ¿ok? Dejen esto también. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Saben, hermanos, algo que es muy curioso de la naturaleza pecaminosa? Una de las cosas que más causa separación. Una de las obras de la carne es esa separación y división. Desde el huerto del Edén, ¿qué logró? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Resulta que pecó y tuvo una separación, el huerto del Edén con el fruto de la vida. ¿Y qué tenemos después? Adán es exiliado, hay una separación. ¿Qué pasó después de que pecó con Adán y Eva? Dime, ¿crees que han crecido en unidad al ser cómplices de pecado? ¿Han sido cómplices de pecado? ¿Se unieron más? No. El que tenía que proteger a Eva, ¿en qué se convirtió? Tenía que guardarla, cuidarla, protegerla. Y cuando Dios se presenta delante de ellos en el huerto y le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? Yo sé que recuerdan ustedes. ¿Te imaginas que pasara algo así en la iglesia? Hermano, dejé mi Biblia ahí atrás y alguien le echó agua. Hermano diácono, ¿usted sabe quién fue? Mi mujer fue. La mujer con la que usted me casó, pastor. Y esa acusación, ¿no? Adán se convirtió de un protector a un acusador. Eso causa el pecado y la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa causa que ahora haya diferentes países, diferentes guerras. Y no solamente diferentes países, llegamos a solo Bolivia. ¿Y en Bolivia qué tenemos después? ¿Será que somos muy unidos? ¿Qué dice la moneda? La unión es la fuerza. Pero ¿por qué se caracteriza Bolivia y otros países igual, segmentados por lugares? Los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente. Separaciones por todo lado. Déjame decirte algo. Alguno diría, ¿no? Bueno, pastor, pero por lo menos los collitas están de un lado y los cambitas de otro lado unidos. ¡Mentira! Nosotros somos aymara, ustedes son quechua. Igual, eso causa. Y saben qué, hermanos, la distinción ahora con los hijos del reino, los hijos de Cristo, es que tenemos que andar unidos. Si vas a hacer morir lo terrenal, va a causar unidad, porque tenemos un enemigo en común. Amén. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Necesito hacer morir lo terrenal en mí. Así que si tú me ayudas y me marcas mi pecado, gracias, me estás ayudando a hacer morir lo terrenal en mí. Y tenemos que andar unidos. Es por eso que el texto en Colosenses dice al final, en este contexto de hacer morir lo terrenal en nosotros, dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita. Hermanos, ya no hay más esas divisiones.
Y es tan grande esta diferencia de la que se está mencionando aquí. Si lees, dice ni escita. ¿Sabes quiénes eran los escitas? Eran unos bárbaros que tenían costumbres tan aberrantes que uno no se podría imaginar tener comunión con un judío ahora. Pero en Cristo Jesús tienen que quitarse esas diferencias. Los escitas eran bárbaros porque si alguien moría, tenían que, uno, dejar su cuerpo a la intemperie para que vengan las aves del cielo y demás y se coman su carne. Eso era lo más honroso que se podía hacer. Cuando alguien fallece, ¿cuál es la costumbre que tienes tú? ¿Velarlo, enterrarlo? En otros países el velorio dura 2 semanas. 2 semanas. Y uno puede tener diferencias, no me parece. Pero ¿alguien aquí tiene la costumbre de dejar el cuerpo de su pariente para que se lo coman las aves? Otra costumbre que tenían ellos, que si este varón o mujer que murió tenía siervos o siervas, le quemaban vivo, porque en la otra vida necesitaba siervos y siervas. Eran bárbaros. ¿Y qué dice Pablo? Y los menciona así. No hay más, ni bárbaro ni escita, somos uno. Dice así, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que si vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿qué tiene que haber? Unidad. Amén. Avancemos en el siguiente pasaje, verso 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. En esta parte, hermanos, tenemos que ver que este hombre íntegro ama la presencia de Dios, ama genuinamente a Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que diferenciar del amor del mundo con el amor de Cristo. El amor en el mundo, tristemente, usan esa palabra bastante, pero no es en el sentido bíblico. La mencionan, la usan, pero no entienden lo que significa esa palabra amor. Cuando nosotros hablamos de amor, vemos a Cristo Jesús, que amó sus ovejas y dio su vida por ellas. En el mundo ahora el amor es simplemente una emoción, un sentimiento, y los sentimientos van y vienen. Los sentimientos son muy pasajeros. A veces se usa esa palabra amor de manera tan casi muy vulgar, diríamos, ¿no? Amo ese programa de televisión, amo esa comida. Esa palabra amor debería ser más exclusiva. Y dice la palabra, ¿no? Jehová, la habitación de tu casa he amado. Cristo Jesús es el ejemplo perfecto porque ese su amor es genuino, amor al Padre y el amor a sus ovejas, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en este pasaje que habla de amor, mira lo que hace. Ama, pero pide, dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. ¿Ok? Hay amor y luego pide, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Está clamando porque su vida no termine en manos de estos hombres perversos. ¿Y qué pasó con Cristo, hermanos? Su vida terminó a manos de perversos. Fue crucificado al lado de 2 ladrones. Hay una petición, ama a Dios, ama a su presencia. Hay una petición, la respuesta es no, morirás allí. Y ese amor persevera, hermanos. Ese amor continúa a pesar de que hay una negación. Cristo Jesús, cuando estaba en la tierra y estaba orando en Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, esta copa, si es posible, ¿no? En su naturaleza humana, él sabía el dolor que iba a sentir. En su naturaleza humana estaba todo eso. Y obviamente en la voluntad del Padre era que no pase esa copa, sino que esa copa de ira él tenía que tomarla. Y la tomó. Y hermanos, cuando hablamos de un verdadero amor, estamos hablando de este amor de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice la palabra de Dios así.
Filipenses capítulo 2, verso número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en el contraste, hermanos, Adán no fue obediente porque no tenía amor genuino. Estaba amando más a su mujer para hacerle caso que a Dios. Estaban amando más sus deseos y sus preferencias que a Dios. Y en Adán eso es lo que nos depara, hermanos. ¿Cuál es el primero y el segundo más grande mandamiento? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ese es el mandamiento más grande. Y ese es el pecado más grande que no lo cumplimos. Bueno, que violamos ese mandato constantemente. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en Adán no podemos lograrlo. En Adán tenemos ahora un amor como el mundo está amando, un amor por conveniencia, amando a alguien que me da a cambio, ¿no? Estaba mencionando cómo puedes reconocer el amor verdadero y una de las razones, una de muchas es cuando recibes un no por respuesta. ¿Qué pasa cuando recibes un no por respuesta? ¿Cuántos ateos ha habido que son ateos porque Dios les quitó algo y ellos oraron y pidieron por su mamá, por su papá, por su perro, por su gato, por su hermano, por su esposa, por alguien que amaba y Dios le quitó la vida y dicen yo no voy a hacer y Dios no existe porque yo oré, le pedí, le clamé y no me dio? En Adán somos así. Si Dios me da un no, se manifiesta que no hay amor. No sé si te ha pasado con un niño esto, que tú lo amas, lo quieres, él te dice, te amo papi, y tú te quieres, están felices, y un día pasan por algún lugar, sea que sea un helado o un juguete, y te dice, papi, eso quiero, y tú le miras y le dices, no. Ay, su rebeldía, su berrinche, ¿qué es lo que sucede? No puedo revelar nombres, hermanos, pero sí puedo contarte historias. Hubo una persona que no voy a revelar jamás su nombre, que un día me estaba diciendo, pastor, quiero casarme y hay una muchacha por la cual estoy orando en la iglesia. Yo le dije, varón fiel, muy buen trabajo. Ora y que el Señor te bendiga. Y me dijo, oraré y oraré, pastor, y en un futuro me casaré. Todos rimando. Y le dije, perfecto. Pastor, ya oré bastante tiempo, voy a hablar con ella. Hermano, habla con ella. Que el Señor bendiga la respuesta que Dios te va a dar. Días después viene y me dice, pastor, hablé con ella y me dijo que no. Bueno, pues hay que continuar. Quería hablarle de otro tema, pastor. Quería cambiarme de iglesia. No será por esto, ¿verdad? No, no, pastor, no es por eso, es por la doctrina. Seguro que es por la doctrina o es por lo que la chica te dijo que no. No, no, siempre tuve problemas con la doctrina. Hermanos, recibir un no es muy duro. ¿Amas genuinamente? ¿Puedes recibir un no de Dios? ¿Puede decirte que no? ¿Es soberanamente suficiente Él para decirte que no? ¿O tú estás en una postura en la cual crees que mereces algo de Dios? Déjame contarte una historia ahora con nombres y apellidos. Había un varón llamado Ananías, otro Misael y otro Azarías, que los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3. Iban a ser lanzados al horno de fuego ardiente. ¿Ok? Y ellos se rebelaron a caer en idolatría. Y Nabucodonosor los enfrenta y dicen, miren, el horno está caliente, van a morir. Última advertencia, ¿adorarán o no adorarán? ¿Y saben lo que responden ellos? No me crean. Vamos, Daniel capítulo 3. El libro de Daniel, capítulo 3. Tal vez para que recuerden como Juan 3:16, Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Presta atención a lo que dice a continuación. Y si no, hermanos, eso pesa mucho. Y
si no nos libra, y si no nos salva, y si no nos rescata, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Hermano, ¿escuchaste bien? Los vamos a lanzar al horno de fuego y ellos con toda seguridad dicen, no, no lo vamos a hacer. Nuestro Dios puede rescatarnos, tiene todo el poder de salvarnos. Y si no lo hace, igual no lo vamos a hacer. Señor, sálvanos, por favor, del horno de fuego. Pero si no nos salvas, igual. Eso, hermanos, es lo que estamos buscando. Y eso es lo que tú puedes hacer en Cristo. En Adán, olvídate, estás lejos de eso. En Adán te vas a postrar delante de cualquier ídolo. Pero en Cristo vas a amar genuinamente al Señor hasta la muerte, dar la vida por tus hermanos en Cristo. Y tal vez alguien aquí dice, pastor, amén, yo quiero ser ese varón, esa mujer que sigue el ejemplo de Cristo y da su vida por sus hermanos. Amén. ¿Por qué no comienzas dando tu servicio a los hermanos? Dando el control remoto a tu marido, dando la silla, dando la preferencia. Eso es dar la vida. Así se comienza. Si quieres morir como un mártir, tienes que vivir como un mártir. Y finalmente, hermanos, perseverancia en la integridad, los últimos 2 versículos del Salmo 26. En el Salmo 26 dice así, mas yo andaré en mi integridad, redímeme, ten misericordia de mí, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Hermanos, aquí se está hablando del futuro de una manera muy segura. Y Cristo puede hacerlo esto perfectamente. Yo andaré en mi integridad. Punto. A futuro, yo voy a andar en integridad. Y eso es lo que hizo Cristo. Realmente, todas las profecías apuntaban a esto en Cristo. A su muerte, a su sepultura, a su resurrección, que Él iba a ser el Cordero inocente, sin mancha, muriendo por su pueblo. Todo eso estaba en futuro, inmutablemente profetizado y sostenido por la inmutabilidad de Dios. Y se cumplió. Amén. Pero ahora miras el futuro. Se declara, ¿no? Yo andaré en mi integridad. Redímeme, ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Este hablar en futuro, hermanos, va a estar mostrándonos esta garantía y esta seguridad. Las profecías que daban a Cristo anunciaban su victoria. No había ni siquiera una posibilidad del fracaso de Cristo, porque Dios ya lo había anunciado. Amén. Hay una doctrina herética que se llama teísmo abierto, que le cuesta entender el tema de que Dios ha predestinado todas las cosas y por eso sabe todas las cosas. Así que este teísmo abierto es una herejía que dice que Dios no sabe. Que cuando ve a los seres humanos con su libre albedrío, Él no sabe lo que un ser humano con libre albedrío puede hacer. Dios toma decisiones pensando qué podría pasar, pero no sabe con certeza. Eso enseña el teísmo abierto. Estaba viendo un debate entre un pastor bautista reformado y uno de esos heréticos con doctrina de teísmo abierto. Y le hicieron la pregunta siguiente. ¿Jesucristo en su naturaleza humana podía haber fracasado y haber aborrecido al Padre y no obedecer y no morir en la cruz? No quiso responder. Pero esa persona que cayó en herejía llegó después de que se le insistió con la misma pregunta, dijo, en su naturaleza humana sí, Cristo podía haber aborrecido al Padre y no ido a la cruz. Y podía haberse deshecho la Trinidad. Hermanos, nosotros tenemos la garantía de que las cosas van a suceder. ¿Saben por qué, no? Porque Dios las ha determinado así. Y saben, hermanos, lo que estamos viendo ahora, en esta seguridad de perseverancia que tiene Cristo, es por el decreto de Dios. Perfectamente obediente en su naturaleza humana vino a la cruz. En su naturaleza divina inmutable. Y así permanece. Ahora, en Adán, de manera muy curiosa nosotros, no hay nada seguro.
En Adán, ¿qué es lo que ves? Contrario a la seguridad de salvación, contrario a la perseverancia de los santos. Vas a ver gente que no está dependiendo de la palabra y el decreto de Dios, gente que depende de su rendimiento. Su seguridad de salvación no existe, no hay seguridad de salvación. Pregúntale a un testigo de Jehová alguna vez, ¿tú estás seguro de ser salvo? Y le va a costar responder esa pregunta. Muchos de ellos han respondido, no podría decirte, es muy orgulloso decir que yo ya soy salvo, te dice. ¿Qué dice la Biblia? A ver, vamos a ver qué dice la Biblia, si eso es correcto o no. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo número 5. Juan escribe esta precisa carta para poder ser de mucha bendición y edificar, pero hay un propósito por el cual escribe esta carta. Primera de Juan, capítulo 5. Y dice la palabra de Dios en el verso número 13. Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí o no? ¿Para qué escribió todo esto? Yo quiero que ustedes sepan que tienen vida. Tienen que tener una convicción. Obviamente tienen que ver el fruto que hay de esta salvación, que son ciudadanos del reino que están viviendo dignamente, pero el propósito es que sepan que tienen vida eterna. Para eso está. Nuestra seguridad de salvación depende de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Amén. Y en Cristo, hermanos, podemos estar seguros. No en nuestros rendimientos, sino en la justificación en Cristo Jesús. ¿Por qué predican el evangelio? Bueno, el falso evangelio de los testigos de Jehová, adventistas y muchos más tocando puertas, mormones que los ves por todo lugar. A veces se dice, ¿no? Pero pastor, más que evangélicos, a veces se los ve tocando puertas a esos grupos que se les llama que tienen mala doctrina y que son sectas. ¿Por qué lo hacen? Yo te voy a decir por qué lo hacen. Lo hacen porque su salvación depende de su rendimiento. Si no hacen eso, pierden su salvación. Por eso lo hacen. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio es diferente. Nosotros ya sabemos que tenemos salvación. Si has clamado a Cristo, si has creído en Jesús, eres salvo. Dios ha empezado una buena obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ya tienes esa justificación en Cristo, has sido declarado justo delante de Dios. Ahora, cuando tú vas a tocar puertas, no es para salvarte, es por amor y obediencia. Es con un corazón totalmente diferente. Y es lo que nosotros tenemos que continuar haciendo. Así que esa integridad eterna nuestra depende de Él. Espero que esto anime tu corazón y tu alma. ¿Sabes en qué momento? En cada día que nosotros pecamos. Cada lucha que tú tienes, hermano, Dios va a terminar la obra que ha empezado en ti. Un día no va a haber más esa naturaleza pecaminosa. El texto que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, se va a culminar, porque va a morir, va a desaparecer la presencia del pecado en tu vida y en mi vida. Esas cosas por las cuales luchas tú y lucho yo, no habrá más. ¿No te trae más paz? ¿O soy aquí el único que lucha constantemente con su mente y está ahí aborreciéndose cada día? Y un día no habrá más eso. Y en Cristo nosotros vamos a andar en integridad, perfectamente, sin la presencia del pecado. Pero todo esto es en Cristo. Queridos hermanos, todo esto se logra por la obra de Cristo en la cruz. Pero algo que es muy crucial en medio de todo esto es ese amor que debe permanecer en Cristo. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y así es como vamos a poder andar en amor. ¿Cómo vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros, hermanos? Alimentando lo espiritual, a través de los medios de gracia que Dios ha destinado, ¿no? Congregarnos, leer su palabra, oración, lectura constante. Así vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Confesando nuestros pecados unos a otros. Y hermanos, vamos a perseverar en Cristo, motivándonos que ya tenemos ese futuro garantizado. Eso es lo que nos va a estar motivando.
Bueno, yo sé que cada uno tiene su historia de matrimonio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba hablando con mi esposa para que sea mi novia, tenía que ir con las manos sudando. Y me acuerdo que estaba tratando de motivarme, ¿no? Tenía que ir a pedir la mano, estaba en la puerta de su casa, sus papás me esperaban adentro, yo estaba afuera, solo por el momento, una oración previa, y me empecé a dar cuenta que salía algo extraño de mis manos. Era un líquido. Oh, sudor de las manos, creo que nunca lo tuve. Y uno no sabe lo que va a pasar en un futuro. Pero si tú supieras lo que va a pasar en un futuro, te traería gran seguridad, firmeza y el temor te abandona. ¿Qué decía Cristo en repetidas ocasiones? No temáis, no temáis, no temáis. Hermanos, ya tenemos la victoria garantizada. Todo aquello terrenal por lo cual estás luchando, puede ser el pecado más asqueroso, pueden ser drogas, ya hay victoria en Cristo garantizada. De tal manera que ahora, hermano, puedes vivir en esa santificación haciendo morir lo terrenal en ti, sabiendo que hay victoria en Cristo. Amén. Y lo más importante, hermanos, quisiera que podamos andar en esa unidad. Pongámonos en pie, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra. Señor,